Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera clase en la que vamos a hablar e introducir a los materiales. Quería platicarles primero que nada que estoy probando esta nueva modalidad en la que quisiera que primero me vieran un poco a mí, platicarles una mini introducción y luego ya pasamos a proyectarles el PDF de la clase que también van a ver cargado en el Canvas. Eso básicamente para que pues no se me pierdan, porque de repente sé que en la modalidad digital pues no estamos todos los días, ¿no? Para resolver dudas, pero básicamente es pues escuchar esta clase, porque es importante escucharme, porque de repente pues, sé que puede ser un poco tedioso escuchar y sobre todo a la par de que vamos viendo la presentación, es sobre todo en estas primeras clases que son más teóricas, pues creo que hay muchas cosas que a lo mejor las leen, pero no es lo mismo que las platiquemos. Entonces, por eso considero importante, sobre todo esta primera parte, en la que me vean, entiendan un poquito de qué va esto, y luego, y ahora sí, pasamos va a estar leyendo y me van a tener ahí en la esquinita, que pues ya ven que Zoom nos permite este formato. Entonces, pues nada, recordarles mi nombre, yo soy la maestra Daniela, soy diseñadora. También estudié diseño en el ITESO. Curiosamente, a mí me tocó un plan de estudios en el que sí llevábamos, tengo entendido que ahora ya no llevan tanto talleres prácticos, entonces a mí me tocó vivenciar, creo que cuando pude vivenciar más los materiales fue ahí en ITESO, en los talleres, y llevaba taller de corte, de madera, me tocó por ahí esmerilar, el metal, em, plástico también me llegó a tocar trabajar. Y bueno, todo esto a mí me permitió después poder interactuar con los materiales en diferentes proyectos como de una manera mucho más intuitiva. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que se lograra, aunque ahora en digital puede ser un poco distinta la manera en la que se haga, pero que sepan que dentro de mí está el compromiso de que puedan vivirlo de una manera también más experiencial y que los pueda llevar a esta intuición de cómo detectar materiales y también llevarlos a la parte de responsabilidad social. Entonces, pues sin más, voy a pasar a compartir pantalla para que puedan ver la clase, que como les decía también va a estar proyectada cargada en Canvas y a raíz de esto, pues que tengan la teoría de la materia, ¿va? Y aquí, pues básicamente estoy introduciendo los materiales. No lo voy a leer todo, pero es para que ustedes también después puedan leerlo, puedan entenderlo. Este extracto también lo tienen en la guía, pero me gusta muchísimo. Viene de un libro que por ahí también les puse en la bibliografía y que recalca la necesidad y como eh, pues subtexto y filosofía de que habitamos en un mundo conformado por materiales, que pues no podríamos existir ni nosotros ni el mundo y sobre todo nuestra interacción con el entorno sin los materiales y cómo los manipulamos. Y no solo como diseñadores, pero obviamente como diseñadores, esta es una herramienta esencial y cargamos una gran responsabilidad. Eso es básicamente lo que dice ahí, en esta y en esta. Y por eso es importante aprender a seleccionarlos, tanto con fines prácticos como con fines ambientales, ¿no? Porque qué tal que, supongo desde ahora ya tenemos esa curiosidad, ¿qué pasa cuando yo tiro un producto a la basura? ¿A dónde se va? ¿Qué es lo que pasa cuando se empieza a descomponer? A lo mejor no nos lo habíamos cuestionado, pero eso es justo una de las primeras cosas que me gustaría que nos empezáramos a cuestionar. ¿Qué pasa cuando se descompone la madera? ¿Qué pasa o cómo se descomponen los metales? Se pueden descomponer los plásticos, los cerámicos y sobre todo qué pasa cuando tenemos un producto que está compuesto por dos o más materiales. Entonces, todo esto es la premisa de cómo vamos a introducirnos al mundo de los materiales y sus clasificaciones, perdón. En esta siguiente diapositiva también, si se fijan, les quise poner esta imagen de productos que actualmente también ya más bien se consideran ecológicos y es empezarnos a cuestionar, según este análisis, si realmente son o a dónde se iría cada esta parte del material y sobre ahí empezamos a volver más analíticos. Con todo, ¿verdad? Pero claro que esto sobre todo, que ya los ven en tiendas más ecológicas, te va a ser interesante empezar a ver de qué son y a dónde van. Entonces, para esto, pues vamos a empezar hablando de cómo se obtienen los materiales y para empezar a distinguir, como les decía, la diferencia entre
materia prima y material. Entonces, pues como dice aquí, la mayoría de los materiales de los que están fabricados los objetos no se encuentran directamente en la naturaleza, sino que se elaboran, perdón, a partir de otras sustancias que también se extraen de la naturaleza. Por ejemplo, dice ahí que el plástico no es como tal que se extrae de las minas, ¿verdad? El plástico pues viene del petróleo. El cristal tampoco, el papel tampoco, incluso algunos materiales que pudieran ser biodegradables, a diferencia del plástico, del petróleo, también pasan por procesos para poder convertirse en material. Y ahorita les voy a explicar también por qué, con algunos ejemplos. Pero justamente, primero que nada, para aprender a diferenciar materia prima, son los recursos a partir, y naturales más bien, recursos naturales a partir de los que obtenemos estos materiales, sobre todo ya usados en una actividad técnica. Como les decía hace rato, el petróleo, la arena, la madera. Si combinamos arena con agua, nos da arcilla, ¿no? Es química básica, pero entonces justamente una arcilla como de cerámica no sería lo mismo si no está combinada con dos o más materiales, ¿no? Materias primas, discúlpenme. Y por otro lado, pues los materiales son estos productos útiles para la actividad tecnológica que se obtiene de la transformación de las materias primas. Entonces, el material está transformado a partir de la materia prima, así de fácil. ¿La materia prima qué es? El recurso natural. Y, ¿Y por qué les menciono esto? A ver, imagínense que ustedes llegan a un Home Depot o una vidriería o una tienda de plásticos. eh, Van a ver el material ahí ya muy bonito a la venta. Obviamente no es una tienda de productos, pero de todos modos hay que entender que es todo un sistema al cual pertenece, ¿no? Que para que nosotros podamos producir a lo mejor cosas más sencillas, pero así como nosotros como consumidores finales vivimos esto, las personas que diseñan productos, pues también van como es a otras tiendas, digamos, ¿no? Ya dependiendo de la industria. Hay industrias más sencillas que sí pudieran comprar local, pero también hay proveedores más globales que son los que ahora sí procesan esa materia prima en bruto y la vuelven comercial. Después vamos a tener la clase de presentaciones comerciales para ahondar en todo esto, pero básicamente es lo que quería que entendieran, ¿no? Que lo que nosotros vemos en una tienda como esas, de catálogo, de materiales, no es el material de origen, no es directamente Home Depot fue y taló el árbol y lo llevó a su tienda, no. Pasan por intermediarios que son los que le van dando presentación e intervención, que es lo que nos interesa en este momento al material. También para poder entender los materiales es importante entender sus divisiones, ¿no? Las diferentes familias. Tenemos las familias de los metales, de los polímeros, los cerámicos y los compuestos. Esas son las cuatro familias básicas. Las de metales, según su composición, se dividen en ferrosos y no ferrosos. Los polímeros, según su comportamiento, también pueden ser termoplásticos, termoestables y elastómetros. Los cerámicos, según sus aplicaciones, también pueden ser tradicionales, funcionales y vidriosos, ¿no? O sea, digamos que no es lo mismo un cerámico como de cerámica, allá uno, o el mismo vidrio es un cerámico. Y los compuestos, también que según su refuerzo pueden ser reforzados con partículas, reforzados con fibras o laminados. También existen las maderas, la piel, los textiles y los pétreos, eh, como subderivación de estas familias de las que ya platicamos. Las maderas, para empezar a introducir, más adelante vamos a ver más a profundidad lo que es cada uno, es básicamente esta extracción del tronco de los árboles y se utilizan principalmente en muebles, en carpintería, cosas creo que ya por lo general conocemos. Y algo interesante también que vale la pena mencionar aquí es que existen variaciones de las maderas. Por eso también de repente se le considera un polimaterial o material compuesto cuando están, por ejemplo, hechas el MDF a base de trozos de otras maderas o cuando están combinadas con otros elementos que también las mismas propiedades de la madera nos da, del árbol, perdón. Ahorita vamos a ver más a fondo eso.
El tema de las pieles y textiles, sobre todo, no vamos a profundizar tanto en ellos, pero por lo mismo vale la pena mencionarlos aquí. Y los pétreos definitivamente también los vamos a ver enfocados a los polímeros. Las pieles, a grandes rasgos, pues vienen la esencia de la palabra piel viene de origen animal, aunque también hoy por hoy existen pieles veganas y pieles biosintéticas o biobasadas, de las cuales también vamos a hablar cuando hablemos de nuevos materiales. Estos materiales, pero en esencia, pues vienen de la vaca o de la serpiente o diferentes animales, ¿no? Y supongo que eventualmente generarán esta polémica que tanto necesitamos para hablar de sustentabilidad, y los que sean veganos a lo mejor por ahí van a tener algunas opiniones. Entonces, pues por eso no lo quería dejar de lado, ¿no? Básicamente, pues ¿en qué se usan? En accesorios, cosas enfocadas a la moda, equipos deportivos, muebles, ropa, accesorios, etcétera, etcétera, y de diferentes maneras, de diferentes variaciones de procesos para que se pueda aplicar. Y justo, ¿no? Cuando hablemos de impactos, vamos a hablar de cómo es la extracción y cómo sus diferentes procesos pueden ser de menor o mayor impacto según las producciones. Creo que de lo mismo pudiéramos hablar de los textiles, ya que también aquí es un gran ejemplo para seguir aprendiendo a diferenciar la diferencia entre materia y material. Sigo teniendo la palabra fibra en la punta de la lengua porque justo fibra y textil son el ejemplo perfecto entre materia y material, materia prima y material. Fibra es la materia prima, el textil es el material. La fibra, por ejemplo, del algodón es cuando tienes la bola que sale de esta, no sé si han visto esta flor, digo, sí, la flor que se convierte en esta bola de algodón natural, y ya después cuando se procesa es cuando ya se convierte en textil. Lo mismo con la lana, el algodón, la seda, ¿no? Como materia prima extraída recién del animal, es una cosa, es la materia prima, y ya procesada, con diferentes procesos que también llegan a tener sus impactos, es el material. Los pétreos, y volvemos que también es un material que se fabrica, se extraen esencialmente de las rocas. El mármol, la pizarra, el vidrio, el yeso, el cemento, el concreto, lo vamos a ver, como les decía, más enfocado tanto a los cerámicos. Y bueno, ya justamente para pasar a referencias y a una definición mucho más profunda de cada una de estas clasificaciones. Quisiera ponerles la referencia de dónde saqué esta información, que es una página que tiene información bastante completa, incluso de diferentes categorías de los materiales. Les invito a que se echen un clavado a esta página. Aquí, de hecho, en este Canvas pueden picarle y los manda directo a la liga. Bueno, pero básicamente vamos a comenzar, ¿no? Las maderas, ¿qué son? En las diferentes diapositivas de materiales les estoy poniendo en la parte de arriba la definición de la Real Academia Española y luego la etimología, para que ese sea nuestro punto de partida. ¿Qué son aquí? Básicamente el significado que nos lanzan ellos es la parte sólida de los árboles cubierta por la corteza. Y su etimología que viene del vocablo materia. Entonces está interesante porque pues es la esencia, ¿no? De hecho, yo misma también cuando me hablan de materiales, casi lo primero que pienso siempre es madera. Y es esta esencia, ¿no? De la palabra, eh, y de lo que también pudo haber sido la primera causa o la primera motivación de las personas, de los seres humanos, millones de años atrás, que empezaron a utilizar esta como material. Aquí les estoy poniendo también algunos árboles que generan diferentes maderas: el roble, pino, acacia, cedro, olivo, el palo de rosa. Muchas de estas las vemos ya procesadas de diferentes maneras, ¿no? La madera de pino es una de las más comunes, el palo de rosa quizá también lo empezamos a ver un poquito más, pero todas de alguna manera se pueden utilizar o se han utilizado de diferentes maneras, tanto en la prehistoria como ahora en la modernidad. Y aquí me di la tarea de extraer algunas de las cosas más importantes de la historia y la evolución de las maderas. Aquí dice que las ramas de los árboles siempre fueron elementos
elementos más antiguos manejados y manipulados por el ser humano para su supervivencia, que tiene que ver con esto que les decía, ¿no? De que la esencia de la madera es ser material, ser funcional para el ser humano. Y se encuentra en la naturaleza de forma de cuerpo leñoso de árboles y arbustos, con una estructura más polimérica de fibra de celulosa en forma de tubo. Esto es importante para después hablar de las variaciones y de cómo se ha ido trabajando a través de la historia. Como podemos ver, pues esta esencia de tubo se mantenía, incluso cuando vemos las construcciones con estos bloques, ¿no? Más tubulares en cabañas, casas y etcétera de construcciones. Y sobre todo, como les decía, acompañadas de otras sustancias que también son aprovechables del mismo árbol, como las resinas, los aceites, los taninos y diversos azúcares. Entonces, esto es, por ejemplo, ya hablando de tipos de pegamentos, se podría decir que son los pegamentos más ancestrales, ¿no? Las resinas de los árboles. Y sobre todo creo que vale la pena hablar de la relevancia de la madera como combustible. En la invención del fuego, pues obviamente fue básica, ¿no? La madera como combustible y que marcó pues una era. Más allá de la prehistoria se han atestiguado también evidencias de sociedades en las que pues sus bases son la madera, básicamente. Y sobre todo que eso pues ha sido una constante. Seguimos haciendo fogatas, seguimos dependiendo de la combustión mediante el fuego para muchas cosas, aunque ha evolucionado el cómo utilizamos la combustión, pero díganme si no, más de uno en su vida sigue utilizando la quema de madera para diferentes objetivos y sobre todo pues para diferentes aplicaciones. Ahora pasando a los plásticos, también aquí tenemos la definición de la Real Academia y la etimología. La definición de la Real Academia dice, dicho de ciertos materiales sintéticos, algo bien importante, que pueden moldearse fácilmente y están compuestos por polímeros, como la celulosa y esto, ahorita vamos a hablar qué otro tipo de partículas que son básicas para el que sean moldeables. Aquí la raíz etimológica viene del griego plásticos, que significa moldeable. Entonces, creo que la que más les invitaría a que nos aprendamos de los plásticos es la moldeabilidad. Y algo que se me hizo bien interesante es que la historia del plástico va un poco de la mano y se parece mucho a la del ser humano, solamente por el hecho de la rapidez y la capacidad de adaptación que, que ha tenido a través de los años, ¿no? Que son solo 200 años desde que se descubrió y ha evolucionado de maneras inimaginables, ¿no? Y sobre todo que ha sido un material que ha marcado la esencia del desarrollo tecnológico en el ser humano. Y sobre todo que ahora ha ido a ocupar cada rincón de la Tierra de diferentes aplicaciones y en diferentes formatos y soportes. Hay un documental en Netflix, bueno, es una serie que tiene varios documentales como de diferentes temáticas y hay uno en específico destinado al plástico. La serie creo que se llama La historia de, se los voy a dejar ahí por ahí en los materiales de referencia, y The Story of, y ya hay diferentes, como cada capítulo es de una cosa diferente, y hay uno que es de la historia del plástico. Y justo aquí habla de cómo ha evolucionado y cómo también incluso ya empieza a haber formas de revertir el uso del plástico sin satanizarlo, porque me gusta que lo tratemos desde ese punto de vista de decir, claro que es uno de los materiales que han impactado y siguen impactando de una manera impresionante en el medio ambiente y en el ser humano, en la salud del ser humano. No sé si han escuchado esta frase de que todos tenemos el tamaño de una tarjeta de crédito en el equivalente, ¿no? A una tarjeta de crédito en nuestros estómagos. Entonces está muy cañón. El tema también de los microplásticos y cómo estos se evaporan de diferentes maneras, que ya hablaremos cómo en el medio ambiente, es también muy impactante. Incluso todavía no se sabe hasta qué nivel de impacto ha tenido en nuestra salud y en el medio ambiente. Bueno, en el medio ambiente claramente, en nuestra salud. Vean el documental. Y bueno, aquí seguiríamos con esta parte de los compuestos que les decía, que se llaman monómeros, perdón, y eso ha permitido que estos monómeros hayan sido sustituidos por diferentes materiales para diferentes aplicaciones por polímeros artificiales.
Y esto creo que también va a ser básico cuando hablemos de nuevos materiales para redefinir la forma en la que entendemos los polímeros y sobre todo ver las nuevas formas de polímeros como las de los polímeros naturales. Un ejemplo así a grandes rasgos es el hecho a base de aguacate, ¿no? Entonces, nada más que para ahí lo vayamos contemplando. Ahorita simplemente estamos hablando de los polímeros artificiales y el cómo los visualizamos hoy por hoy, ¿no? Como decía, les decía, también tiene una excelente resistencia mecánica y ese es yo creo que por eso por lo que han evolucionado tanto. Y esto se debe a que las grandes cadenas poliméricas interaccionan entre sí y estas interacciones son las causantes de sus propiedades, ¿no? Volvemos un poquito a la física y la química de los materiales y cómo se comportan estas moléculas para que, a diferencia de otros materiales o otras partículas en otras composiciones de la materia. Pueden ser portables, es lo que les decía, al aportar calor y por lo mismo, esto lo reitero para poder nombrar las dos divisiones que se tienen de los polímeros, los termoplásticos, cuando al calentarlos se reblandecen y pueden moldearse a presión, o termoestables, cuando no funden, de modo que al calentar no se pueden moldear. Entonces, hay que tener en cuenta estas dos categorías, termoplásticos y termoestables, justamente también cuando empecemos a experimentar, que sí les invitaría a que empecemos a experimentar con polímeros que puedan llegar a tener en casa. Algunos de los más comunes y seguro les suenan, el PVC, el PET, algunos quizá no tanto, pero un poquito más, el polipropileno y el poliestireno, o otros no tan conocidos como el HPE o LDPE. Los cerámicos, ay, para mí son de mis favoritos, sinceramente. Se dice que de la Real Academia Española es un dicho de materiales no metálicos fabricados por sintetización y su etimología viene de kerámicos, que significa hecho de arcilla o del alfarero. Entonces, toda esta esencia de este material es como muy ancestral y muy artesanal. Y aunque ha tenido evoluciones impresionantes en desarrollos incluso más tecnológicos enfocados en la salud o incluso en la aeronáutica, a nosotros como diseñadores nos compete un poco más el tema artesanal o el tema de los productos un poco más acercados al hogar, como por ejemplo las vajillas o los artículos decorativos que son un poco más hacia la estética, pero eso no quiere decir que tengan menos relevancia. O incluso algunas arcillas que también ya se utilizan mucho en la cosmética y como las mismas arcillas que pueden utilizarse como para fines más prácticos, también se usan en temas de salud o de belleza. Un ejemplo ahora que hace 2 años estuve en Marruecos y tienen ahí una tipa de arcilla roja, que es justo la que utilizan para artesanías en su mayoría, todo allá es como muy rojito, pero por otro lado es una arcilla súper sanadora y que la venden también en las tiendas cualquiera que puedes encontrar en cualquier esquina, como para belleza, ¿no? Para hacer mascarillas de rostro, de cuerpo. Y bueno, aquí la diferencia de la cerámica de una cultura justamente y de otra están dadas por el tipo de materia prima usada y las técnicas de cocción que pueden ser a fuego abierto, que esa es la más primitiva, en pozos o más elaborada en hornos como un poquito más primitivos, ¿no? Y como les decía, todo se debe a la alfarería y que esta alfarería en sí no se tiene como muchos conocimientos de en qué época en sí empezó o se descubrió, pero aproximadamente en el año 7000 antes de Cristo ya se conocía, ¿no? La alfarería sin cocción, la que se seca al aire libre, obviamente. Y la cocida ya a partir del año 4500 antes de Cristo, casi 3000 años después. Poco después surgen también las primeras figuras de barro cocidas y en el sentido de que ya la humanidad, por eso les decía que esta parte de conectar el uso y la evolución de los objetos con las partes más culturales y espirituales es interesante porque justamente fue el sentido religioso o más lúdico lo que promueve el perfeccionamiento de técnicas, en este caso de la cerámica, como en este caso, por ejemplo, en urnas funerarias o grandes o recipientes un poco más para rituales. Y eso también ha dado pie a la evolución han aparecido diferentes procesos y productos como los cerámicos avanzados y los materiales compuestos, que es los que les decía que se van a diferentes industrias ya que jamás hubiéramos imaginado.
Y aquí están algunas categorías, sobre todo eh, como categorizadas por industria. Las cerámicas rojas, que es los productos que más conocemos como los ladrillos, bloques o tejas, y las materias primas que los componen, que son las arcillas, o las cerámicas blancas, que las vemos en justo vajillas, sanitarios, porcelana eléctrica, y las materias primas que vienen de esas son el caolín, que de hecho el caolín es una excelente mascarilla facial también, el feldespato, el cuarzo y las esteatitas. Incluso el cuarzo pues también es una piedra preciosa. Los productos químicos más importantes, pues las fritas, los pigmentos para esmaltes, que son con los que se mezclan, que es lo que les decía en un principio, no sé si se acuerdan, en las primeras diapositivas, que muchas cerámicas necesitan de otros productos químicos, no solamente la pura arcilla, a diferencia quizá de las arcillas rojas, que por lo mismo también son más frágiles. Entonces, por eso estos platos y sanitarios y todas estas cerámicas, pues son mucho más resistentes. La industria de los revestimientos en pisos y azulejos, con arcillas o feldespatos de cuarzo, que combinados con fritas, pigmentos y esmaltes, que eso ya implica polímeros también. Refractarios, ladrillos de diversa composición, crisoles, hormigones, arcillas refractarias. En cuanto a materias primas, estas son arcillas refractarias, magnesitas, cromitas, silimanitas y cuarzos. Y esto combinado con carburo de silicio, aluminia calcinada y tabular. Sé que a lo mejor ahorita suenan como muchísimos conceptos, pero les invito a que se echen un clavado, justamente porque, bueno, este es el punto de partida de lo que ya conocemos y este es lo que está detrás, que después que nos toca experimentar y empezar a investigar cómo crear nuevos materiales, nos va a servir a nosotros, ¿no? Como materias primas para empezar a combinarlo y crear nuestras propias creaciones. Entonces, bueno, ahora pasamos a los metales. Tenemos acá la definición y pues hablando cuál es la esencia, ¿no? Los materiales, los metales son los materiales que se obtienen a raíz, a partir de la transformación de los minerales. Digamos que volvemos, ¿no? O sea, este es la materia prima, es el mineral y ya su transformación es el metal. Los pueblos griegos los bautizaron como metallón, que significa el producto extraído de una mina. Para utilizar el metal hemos desarrollado una disciplina que se llama la metalurgia y unas técnicas propias de su obtención y fundición. En la hora que llamamos la edad contemporánea, después vamos a hablar de las edades de manera histórica. Ahorita solo cabe mencionar que esta es una de tantas y sobre todo la mayoría están enfocadas en el tema de justamente la evolución de los materiales, pero sobre todo la última o de las últimas, lo que la ha caracterizado es la creación de nuevos metales a partir de las aleaciones. También ahorita en la siguiente diapo voy a hablar de las aleaciones y qué son, pero sobre todo es lo que ha llevado a crear el acero, que es uno de los metales pues más utilizados hoy en día. Y para estudiar los metales tenemos dos disciplinas, dos ciencias, la metalurgia y la siderurgia. La metalurgia es la ciencia que estudia estos metales, su extracción, procesado y diferentes reacciones químicas, como la corrosión. La siderurgia es más específica y se centra en las técnicas empleadas en el hierro y sus aleaciones, así como las diferentes formas en las que aparece en la naturaleza. Las meteóricas, los óxidos, los hidróxidos, carbonatos, silicatos y sulfuros. Todo esto es cómo se transforma a través de los contextos naturales, que también es interesante visualizarlo a futuro, que vamos a ver como las propiedades del material y cómo esto se transforma a la selección correcta de materiales, por lo que pudiera pasarle a ese producto que es de cierto material, en este caso hablando de los metales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si dejo mi termo de metal en la lluvia? O tantos días, o a la lluvia y luego al sol. ¿Y qué pasa si se seca? Si está combinado con otros materiales. Esta es la esencia, ¿no? De lo que pasa con el material para que lo empecemos a tomar en cuenta. El trabajo con metales exigía recolectar el material, unirlo y darle forma, que es principio también de cómo funcionan las aleaciones, obviamente a través del calor. Se me viene mucho como a la mente estas películas medievales donde se ve como el herrero, ¿no? Dando golpecitos, que justamente es una de las formas en las que se trabaja. Y los materiales que más utilizaban eran el cobre y el oro. Y sobre todo algo bien interesante que los metales nativos pues son como el principio dependiendo de qué tipo de industria se dé según pues el contexto. Em, Aquí también lo que quise fue
dividir para que podamos entender la diferencia entre los férreos y los no férreos y cómo esto es lo que se ve transformado a través de las aleaciones. Eh, el hierro es el metal que abunda más en el planeta y ya que es el principal material de su núcleo. Tiene escasas aplicaciones y todas están relacionadas con su carácter magnético. Entonces, digamos que se utiliza poco, entonces, ¿de qué manera se puede transformar para que se utilice más? Pues a través de la aleación, que es esta extracción del hierro, para que justamente se puedan crear otros metales. Entonces, digamos que la esencia del hierro es, por ejemplo, estos imanes, ¿no? A diferencia de esto, los materiales no férreos son los minerales o aleaciones que no tienen hierro. Ya hablando, ay, perdón. Ajá. Regresando a los férreos, son las aleaciones férricas que contienen otros metales, como el carbono, y cantidades variables de níquel, el cromo, titanio, silicio. Recuerden su tabla periódica de los elementos, que también más adelante vamos a ver cómo ha evolucionado. Mm, que estos, pues, obviamente ya tienen más aplicaciones, ¿no? Que el propio hierro. Y ya entre los férreos se encuentran el aluminio, el metal más abundante en la corteza terrestre, y en los férreos tenemos las aleaciones conocidas como el hierro, que son los aceros, conocidos por su variedad y versatilidad. En los no férreos se clasifican también en tres grupos según su peso: los pesados, que están aquí: el cobre, estaño, plomo, níquel, zinc, cobalto y aleaciones, como el bronce y el latón, o las aleaciones de cobre y zinc. O los ligeros también, que son el titanio y el aluminio, y los ultraligeros, el berilio y el magnesio. Apréndanse cuáles son los ultraligeros para ahora que pasemos a los materiales compuestos y podamos ver justamente, ¿no? Cómo hacer más ligero un producto a través de metales y su combinación con otros materiales. Y ahora justo vamos a pasar a los materiales compuestos, que son los que están combinados por dos o más materiales, pero su esencia es una matriz y un refuerzo. Eh, um, Su esencia también es las combinaciones macroscópicas que poseen una interfaz discreta y reconocible que los separa. Digamos que es esto, ¿no? O sea, aquí casi no se ve o casi no se percibe, pero justamente es esta división entre las dos, tanto el refuerzo como la matriz y el compuesto, que es lo que lo hace. Creo que uno de los más comunes pudiera ser los aglomerados, cuando podemos ver justo, ¿no? Donde está la parte donde está toda la madera triturada y la parte con la que se compactan las dos partes de este MDF. Y lo importante es que surgen a raíz de la necesidad de obtener materiales con una combinación que, que no tienen las propiedades de los materiales originales, ¿no? Como los cerámicos, plásticos o metales, con diferentes fines, que podían ser o más ligeros, o más pesados, o más resistentes, o menos resistentes, como ahora los muebles de hoy en día, que ya no son de maderas naturales y por alguna razón son más caros. No, sí, realmente sí sabemos, sí, sí, sí pueden ser más caros, pues justamente por sus procesamientos, ¿no? Como dice aquí. Eh, no siempre es factible también utilizarlos porque en general, pues como son de difícil fabricación, esto los encarece. Y una característica de todos estos materiales es que cada uno de ellos se pueden distinguir. Esto es lo que nos va a ayudar a distinguir lo que les decía, ¿no? La matriz y el refuerzo o la fase discontinua. Aquí podemos ver algunos ejemplos y ya también divisiones, como los de matriz polimérica. Aquí vemos un ejemplo de matriz polimérica en una raqueta, que se les conoce como los plásticos reforzados con fibras. La matriz es el polímero, perdón, y la variedad de fibras son el refuerzo. La matriz metálica, aquí también hay algunos ejemplos, como las camisas de cilindro en motores, las placas de sujeción en pastillas o frenos, cojinetes, casi todo enfocado como a temas más industriales, ¿no? Como máquinas industriales o en la industria automotriz o aeroespacial, todas estas más enfocadas en los metales. Aquí digamos que la matriz sería las fibras perdón, ajá, como el metal y las fibras de refuerzo, las de carburo de silicio. O los de matriz cerámica más utilizados en las industrias de la salud. Su matriz aquí es la cerámica y el refuerzo, perdón, las fibras cortas o whisker, que les llaman, de carburo de silicio o nitruro de boro.
Volvemos, son elementos. Recuerden su tabla periódica, chicos. Eh, los de fibra de carbono, que la esencia del carbono son las minas del grafito de sus lápices. Y la mayoría de las veces estos se utilizan en la industria automotriz. Digamos que esta carcasa está hecha de fibra de carbono y consiste en láminas de átomos de carbono arreglados con este patrón hexagonal. O las fibras naturales, que son las de nuestro expertise, que, bueno, mi expertise en lo personal y lo que nos compete un poco más en diseño, sobre todo al tipo de diseño que vamos, que es el ecodiseño. Aunque también se utilizan en la automotriz, si se fijan aquí dice también, en la industria del automóvil, sobre todo la fibra de coco, y en nuevas propuestas de productos ecológicos, ¿no? Como podemos ver, esta fibra de coco, ¿cómo se dice? Cepillo de dientes o cepillo de pelo de fibra de coco, son pues hechos a base de estas matrices, perdón, de fibras naturales. Otros de los más antiguos y también comunes son los cementos y hormigones y sus diferenciaciones, ¿no? El hormigón, por ejemplo, que es grava y arena, o el adobe, que es fibra de paja con arcilla, y el agua, muy importante. Algo importante también a tomar en cuenta en los compuestos son los aglutinantes, como el del asfalto, aquí hablando de que pues obviamente es un aglutinante natural. En sí, digo, industrial, en sí el aglutinante es lo que hace que se unan y se compacten. No siempre esto puede lograrse con agua, como en algunos cerámicos o en algunos también combinaciones. El agua es un medio para que el aglutinante se active, pero el aglutinante es como, digamos, el pegamento. Y como les decía, hay aglutinantes naturales o aglutinantes industriales, como el alquitrán, que es el que se utiliza aquí en el asfalto. O los nanomateriales que están compuestos por nanopartículas son muy interesantes, nada más son bastante complejos porque estos ya son hechos en laboratorio y las alteran de manera científica y muy como meticulosa para como cambiar su estructura y sus capacidades estructurales y bajar su densidad. Algunos ejemplos son el aerografeno o la nanocelulosa, que se utilizan más en medicina, electrónica, alimentos y se me pasó también poner aquí la industria textil. Un ejemplo muy a grandes rasgos, yo desde mi expertise en la industria textil, son estos textiles que ya hacen que la mancha se resbale, ¿no? Como estas chamarras, a lo mejor ya más populares para deportes o para, hablando de la medicina, los doctores, que este tipo de telas para que impidan el paso de enfermedades o de infecciones, ¿no? Y en los alimentos, pues igual. Y pasamos a los materiales post-reciclados, que su esencia es pues triturar materiales de industrias que ya no se utilizan y se combinan con otros materiales. Y su esencia y lo interesante es reducir la huella ecológica, aunque no es la principal solución, es una alternativa. Siempre me gusta mencionar esto porque pues al final no es como que justamente al final el uso de estos materiales fomenta pues que haya residuos en otras industrias. Entonces, si bien los residuos, perdón, ay, se me fue, los reduce, ¿no? Reduce y hace, y les da esta alternativa de usarlos en otra cosa, pero no necesariamente hace que frene. Como dato curioso, ya después ahondaremos en temas de ecología. O los materiales que tienen organismos vivos, que aquí, por ejemplo, están los ecoladrillos, ladrillos y bloques fabricados con biocemento, o los biomateriales, que también veremos en siguientes clases, pero están hechos a base de hongos. Y justamente, ¿no? Aquí vamos a empezar a ahondar en los materiales ecológicos que pues vienen del concepto de la sustentabilidad, es decir, pues de una necesidad por proteger el medio ambiente. Esta introducción y ¿cómo se dice? Las referencias las estoy poniendo de un artículo precisamente que hice yo, que escribí yo. Aquí les estoy poniendo la fuente para que se vayan y le echen un ojo. Está un poco más enfocado a las fibras, fibras de la industria de la moda, pero creo que se puede aplicar la esencia de lo que quiere cuestionar el artículo para cualquier industria. Entonces, lo que viene aquí es un extracto de la introducción de mi artículo que dice que justamente este concepto lleva años en evolución y por esta razón una gran cantidad de marcas y proyectos, tanto globales como locales, han buscado cómo alinearse y una forma de alinearse ha sido a través justamente de los materiales. Y justamente es lo que le ha dado como un giro de 360 grados, ¿no? a la producción de materiales que además también ha permitido
que mucha gente en muchos lados experimente y con muchas materias primas que a lo mejor nunca hubiéramos imaginado. Un ejemplo es lo que decíamos hace rato de los reciclados, pero hay muchas otras formas en las que se puede experimentar. He conocido gente que hasta hace cosas con materiales con triturado de hojas de árbol. El punto de partida es la reutilización y el aprovechamiento de residuos de otras industrias, como les decía, pero esto está abierto a un abanico de posibilidades para la investigación y el desarrollo, con posibilidades también más económicas y locales. Es importante también considerar que los principios para crearlos tienen intenciones de proteger el medio ambiente, así como apegarse con fines mercadológicos a los conceptos modernos de sustentabilidad y economía circular, muchas veces bien intencionados, otras veces mal intencionados. Ya después hablaremos cómo es que pasa esto de las malas intenciones, pero me imagino que se pueden imaginar de qué va. Pero sobre todo lo que los lleva a lo malo es que pasen por alto tanto su potencial para industrializarlos como otro tipo de impactos que pueden llegar a tener, porque todos los materiales tienen un impacto. No porque sea sustentable, no va a tener un impacto ambiental. Y por esta razón, y también como consumidores, tenemos herramientas y regulaciones que permiten evaluar o validar el producto y los materiales que lo componen para poder como comprender de una manera más amplia sus propios conceptos de ecología, o sea, los conceptos de esa marca o de ese desarrollo de producto y evaluarlos también nosotros, porque se vale evaluar y observar todo lo que nos presentan como ecológico. Y justo es todo eso, no se preocupen, lo vamos a ver en el siguiente bloque. Por lo pronto, vámonos solo observando los materiales y viendo sus características. Uno de los más comunes y más populares, que se han popularizado más, es el micelio. ¿Por qué el micelio? Porque si bien el micelio se produce en la naturaleza, y es esto básicamente, en esta serie de diapositivas cambió un poco el formato. Aquí va a estar en la mano izquierda, superior izquierda, va a estar la materia prima y acá una foto de un producto hecho con ese material. Y por los que no saben lo que es el micelio, es una estructura vegetativa de los hongos que está compuesta por millones de hifas. Las hifas están acá abajo. Nosotros creemos que los hongos son estos por lo general, pero no. Este llamado paragüitas comercialmente es solo la parte de arriba. Pero las hifas es el hongo, básicamente lo que es el hongo y se extienden bajo el suelo formando un entramado interconectado. Una forma en la que se potencializa el desarrollo del micelio es a través de las lluvias y a través de que el suelo sea súper nutritivo. Que hay un hongo en una zona de tierra quiere decir que es súper nutritiva esa tierra, es muy buena, está siendo muy fértil. Y también pues eliminando el carbono, pero bueno, esos ya son otros temas que veremos más adelante. Pero dices, entonces, ¿por qué extraemos el micelio? Porque bueno, cuando se produce, se puede tanto cultivar, hacer como cultivos propios de micelio, pues obviamente también hacer materiales con esto, pues lo potencializa, ¿no? El medio ambiente. Y ya hablando del material, se trata de una mezcla de esta parte del hongo, que se llama Mushroom Mycelium, con metal o con diferentes compuestos. En este caso, esta investigación en específico, hay que hablar que aquí está la fuente de dónde viene esta producción. Todos los que voy a presentarles son diferentes proyectos. No es como que el material esté ahí divagando en el aire para que tú lo puedas comprar. Sí hay que buscar proyectos. Hay un proyecto local aquí en Guadalajara que también hace micelio, luego al final está en la última diapositiva. Pero se puede utilizar, en su mayoría lo usan en productos industriales, sobre todo muebles y decoración. Y empaque, por ahí también lo he visto en empaques. Aquí, por ejemplo, habla de las lámparas de mesa. El micelio tiene una superficie tipo gamuza. De hecho, a mí me recuerda también como al papel reciclado, pero un poquito sí más fibroso. Y tiene este toque suave cuando se combina con materiales firmes como piedras, maderas o aceros. Em, También es importante hablar de los compuestos vegetales reciclados. Perdón, creo que se me fue esta diapositiva. Esta iba antes, pero bueno, es como una introducción, digamos, a esta combinación de materiales. Aquí hay otro ejemplo que se llama Solid Wool, creo que es de Reino Unido. Ajá, más bien, está hecha, diseñada y fabricada en Reino Unido. Estos son los creadores. Es un material fabricado compuesto por lana pura
Que también la lana es un tema, ¿no? O sea, creo que mucha gente de repente se queja de que ¿cómo vas a trasquilar a las ranas? Hay formas responsables de trasquilar a las ovejas. Entonces, esta, este punto de partida, pues justamente es lo que permite desarrollos de este tipo. Y la forma en la que se compactan es las bioresinas para que se quede dura, que no es solamente un textil, es una forma, como se ve aquí, ¿no? De hacer materiales más duros y resistentes. Y dicen que además, pues, de una gran belleza. Y sobre todo, pues, que en este proyecto en específico está usada a base de residuos, que de otro modo se desperdiciarían. Entonces, eso también. Y su naturaleza áspera y el color orgánico de la lana, pues es lo que la hace que tenga una textura muy bonita, ¿no? También la lana, sus propiedades es que tiene una elasticidad y resistencia natural y que eso proporciona un refuerzo flexible, ¿no? Una propiedad inigualable, sobre todo en este caso de los muebles. Aquí está para que se metan, se echen un clavado a ver más el proyecto más a fondo. Aquí lo pueden meterse, le dan clic. Aquí también está como el link visual, creo que no se puede, pero se los quise poner de todos modos. Aquí es donde se van a la página. Y a eso me refiero también cuando les pido que pongan referencias ustedes en otros trabajos. Se los menciono para que cuando lo esté explicando sepan cómo se ve. Va, de que pongo la imagen, pero ahí está la página de donde la saqué. Y toda la información. Otro material se llama Gesmonite, que es un compuesto de yeso. Se ha vuelto muy popular y de hecho ya lo venden. Es una resina que la venden para que tú hagas tus materiales, con mucho con esta esencia del DIY y como hazlo en casa. Ajá, viene de usar este Gesmonite, pero los propósitos pues son ecológicos también y le da como una amplia gama de capacidades estéticas. Es como dice una resina ecológica que puede emplearse como sustituto de las resinas de poliéster y justamente no es tóxico y es a base de agua. Tiene dos componentes, líquido y polvo, que al combinarse crean este material vertible y moldeable, perfecto para varios proyectos creativos. Volvemos que también está registrado y está creado por este señor, Peter Hawkins, pues ya tiene pues, desde los 80s. También busca reemplazar a los envases de plástico con cartón para que se vayan a verlo. Otro de mis favoritos, que también vale la pena después analizar qué tan realmente ecológico es, pero es el Piñatex, porque viene a base, perdón, de las fibras de la piña, de esta parte de acá arriba. Em, es un cuero vegetal, es una alternativa al cuero de las vacas, pero digamos, estos nuevos que les llaman biocueros o cueros vegetales. Eh, todos los objetivos de esta marca fueron creados con fines sostenibles. No es como que simplemente nació de experimentaciones, también sale como una alternativa tanto al cuero animal como para también buscar un reaprovechamiento de los residuos, porque pues imagínense, en la industria de la piña bueno, no sé si lo han intentado, por ejemplo, yo que composto, es una de las partes que tardan más en biodegradar. Entonces, pues ahí está una alternativa, ¿no? A usarlo en algo que pues va a funcionar. Es versátil, duradero y biodegradable. Se utiliza en moda, calzado, accesorios. Sobre todo esto le da como un valor adicional. Algo interesante que, como dice aquí, se puede teñir y se puede ver en diferentes colores. Ah, aquí está, estampar y tratar. Pero hay que tener cuidado porque a lo que yo entiendo y he visto el material y he trabajado con él, lo intervienen con anilinas, estas tintas industrializadas hechas a base de petróleo. Entonces, pues eso le quita completamente lo biodegradable. Esa es una de las cosas que les decía que son importantes a evaluar. Y que esto que estamos viendo aquí también ya es un biopolímero, que según dice la marca, está hecho a base de cosas naturales, pero yo lo cuestionaría, pues es demasiado resistente y todos los biomateriales conocidos y habidos y por haber, todavía tienen esa dificultad en su industrialización que hace que sean mucho, o sea, no tan resistentes al agua, ¿no? A grandes rasgos. Después pasaremos a explicar las, ¿cómo se dice? Propiedades más a fondo o qué es lo que le pasa cuando interviene con medio ambiente más húmedo o en este caso el agua, pero básicamente eso es lo que me hace cuestionarme el Piñatex, que justamente no pasa eso. Si le cae una gota de agua, no le pasa absolutamente nada. Y incluso dice aquí, ¿no? Que se utiliza en tapicería, no son mucho más rudos. Se encuentra en investigación para aplicaciones médicas también.
vale la pena ver. Échense un clavado, aquí vienen muchísimos documentales y video audiovisual, material audiovisual para entender un poquito más a fondo. Y hablando de referencias, aquí me di a la tarea de ponerles algunos de los proyectos con los que yo he convivido más. Hay muchísimos más, a partir de a lo mejor de darle clic a todos, pueden ir viendo más, pero estos son algunos de los más también populares, conocidos y que han recibido más reconocimientos en México en general. Ella, por ejemplo, está en Guadalajara, está en la UNIVA. Ellos también están aquí, aunque ellos también, lo mismo de la piña, pero aplicado al nopal. Esto es un desarrollo de nopal. Pero volvemos, tiene muchísimo, muchísimo plástico todavía, está combinado, es al final un material compuesto, ¿no? Lo que tiene todavía de nopal es mínimo, pero bueno, vale la pena conocerlos. Se llama Deserto, por ahí no le puse el texto, pero se llama Deserto Pele. El concreto, que también hablamos de eso, textiles reciclados, también Novabori y Marves son dos empresas orgullosamente mexicanas que reciclan textiles de otras industrias. Y los biomateriales, que vale la pena también que le echen un ojo. Entre ellos también la variación hacia nuevas biopieles. Y listo, sería todo por esta clase. Recuerden que esta clase todavía no hay tarea. Hasta la siguiente voy a empezar a dejar tareas, pero por lo pronto disfruten. eh, Chequen la información, chequen las referencias. Nos vemos en la siguiente. Si hay comentarios también pueden utilizar el foro y eh, escribirme también en privado para cualquier cosa. Fue un gusto, nos vemos pronto. Saludos.